Carlos Landaeta, buenos días de nuevo, amigo. Buenas. Dice, yo llego, vengo, me voy, no te preocupes, yo te engancho aquí, que no pasa nada. Sí, aquí trabajo hay como puedes ver y sobre todo también dudas y consultas. Respecto, por ejemplo, a la operativa de los trenes, porque antes se hablaba del famoso robo del cable de cobre, pero hoy en día se habla de fibra óptica. Es decir, la importancia que tiene la fibra, porque al final la fibra es el mecanismo que también utilizamos tradicionalmente, ahora ya, desde hace un tiempo, por ejemplo, para las telecomunicaciones que estamos hablando, ¿no? Sí. En el mercado negro yo entiendo que la fibra no tiene valor, ¿no? No. Si se hace algún tipo de rotura, corte, sabotaje, etcétera. Nada, para nada. En el mercado negro lo que vale es el cobre, la fibra óptica como tal no tiene ese valor. No tiene ese valor. A ver, voy a saludar a mi buen amigo Andrés Rómira, que va precisamente en una AVE. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, encantado de estar con vosotros de nuevo. A ver si tenemos suerte, amigo, y podemos no perder la cobertura. Ya que estamos aquí, tenemos aquí un experto también en telecomunicaciones. Por cierto, permíteme un detalle muy rápido, Andrés. ¿Por qué tantos problemas de cobertura en los trenes? Que no hay manera de mejorarlos. Las antenas satelital, al final, la conexión satelital ahí es un problema. Porque ellos tienen el soporte, va por el satélite, precisamente. Va por satélite. Va por satélite y con punto a puntos, o sea que no es estable. No cogemos repetidores terrestres. Sí, pero va saltando. Va saltando, el tren va avanzando y va saltando, entonces es bastante complicado estabilizarlo. Por la velocidad. Solo puedes estabilizarlo satelital. A ver, sí, Andrés. Sí, no, pero y además no te olvides de la España vaciada, ¿eh? Obviamente. Hombre, claro, por supuesto que sí. Bueno, ¿qué está pasando en los trenes? Que seguimos con las mismas de siempre. Por cierto, el próximo martes, tanto para Intercafé como luego para I Más Verde, vamos a tocar muchos temas. Tenemos para hablar de playas, de incendios, del mantenimiento de las autovías. Ayer tuvimos la desgracia del jugador portugués Diego Jota y su hermano que se mataron en Zamora por aparentemente mal estado del firme, más allá de la velocidad, que obviamente eso no es responsabilidad del mantenimiento de las calzadas. Y los trenes, que cada 2 por 3 nos quedamos colgados. Andrés, ¿qué pasa? Pues hombre, hemos tenido en este año bastantes incidentes y ha habido pues sobretensiones en algunos casos, con desconexiones de subestaciones, pero los últimos que estamos teniendo son precisamente por el problema del mantenimiento de la línea aérea. Es decir, cuando se hace una línea aérea, la línea aérea es una línea de metal, es decir, que lo que se llama la catenaria del ferrocarril es de metal. Eso y el pantógrafo que va encima de la cabina de la conducción de los trenes es también de metal. No, claro, y permíteme, y es lo que conecta al tren con la línea de alta tensión. Correcto, claro, el pantógrafo. Claro, y por ahí entra la velocidad, o sea, entra la electricidad al tren y hace que se mueva, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que al final tenemos metal contra metal. Y ya sabes que dos metales que están en contacto a una velocidad determinada, uno moviéndose sobre el otro, lo va desgastando, ¿no? Entonces yo creo que el mantenimiento estaba preparado para que Renfe moviera unos trenes, pero ahora tenemos otros operadores. Entonces hemos aumentado mucho las circulaciones de trenes y entonces el metal pues se está deteriorando de una manera, o sea, de la línea aérea. Sí. Permíteme, ahora mismo estoy viendo en los monitores que Adif culpa a los operadores privados de provocar una sobrecarga de tensión en la catenaria. Es decir, el administrador de administraciones de infraestructuras ferroviarias culpa directamente a los operadores privados de esta sobrecarga, lo que tú estabas apuntando de tensión. ¿Me lo puedo creer o no me lo puedo creer? Y también te digo, y si Adif conoce la raíz del problema, como ayer anunciaba, por ejemplo, en una zona de Toledo, ¿por qué no ha puesto remedio a esto? Porque el operador, al fin y al cabo, paga un servicio y, por tanto, una tasa precisamente para que no haya una incidencia al respecto, ¿no? A ver. Correcto, claro, pero si te gastas el dinero en obras nuevas en vez de mantenimiento, porque ahora, claro, todo el dinero está yendo a la línea que comunica a Marruecos con Zaragoza y con Madrid, es decir, que están invirtiendo allí en subir el gálibo de muchos puentes para que pueda entrar la catenaria y se están dejando muchísimo dinero en una línea que quieren poner en funcionamiento. Si tú no mantienes la línea, por mucho que el operador pague, si el dinero va a otro sitio, pues entonces al final se producen estos problemas que te estoy diciendo. Pero permíteme un detalle, el operador al fin y al cabo, si tiene la autorización correspondiente, no es responsable de nada, paga lo que tiene que pagar. Correcto, y a partir de aquí es Adif la que tiene que encargarse del mantenimiento de las infraestructuras, ¿no? Correcto, claro, en Telefónica pasa algo igual.
O sea, yo oigo Más Móvil, es decir, una serie de compañías que utilizan servicios de Telefónica, le pagan a Telefónica. Si luego esos servicios fallan, el problema no es de los otros operadores, Pues, es del operador responsable de esto. Sobre ¿Me explico? esto, Carlos sabe seguro que más que tú y que yo. Precisamente que lo comentamos aquí en innumerables ocasiones. Los operadores móviles efectivamente utilizan esa red, pero a partir de ahí, claro, no es responsabilidad de ellos que falle. Claro, bueno, al final esto es un tema administrativo. Si yo tengo una licencia administrativa para uso y explotación de un servicio público y además pago una tasa por uso de esos servicios públicos, como es el caso, el Estado tiene la obligación de atenderlo. Lo que no puede hacer el Estado es decir, oye, es que usas mucho el servicio por el cual me estás pagando y cuya concesión te he dado. O sea, Claro. es irracional la respuesta que nos está dando la administración ahí. Y en Telco es igual. En Telco yo pago por un acceso, pago una tasa que me impone la CNMC y el propietario de la red con ese dinero tiene que mantenerla. Claro, porque aquí todo el problema, como estábamos señalando, Andrés, tiene que ver con el tema de la sobretensión. Al principio se lo estaba preguntando a Carlos antes de llamarte a ti. La fibra no tiene nada que ver, aunque al mismo tiempo también por la fibra controlas una buena parte de la operativa de los trenes. Sin ir más lejos, lo hemos visto recientemente en el metro de Valencia, que ha habido que reconstruir los centros de control justo después de la Dana, porque de hecho parte de las líneas de Metro Valencia, después del temporal del 29 de octubre, no pudieron operar, no porque hubiesen estado afectadas por el temporal, concretamente la parte norte, sino porque el centro de control había desaparecido. Por tanto, quiero decir que aquí la fibra, los centros de control a lo mejor no tienen tanto que ver, ¿no, Andrés? No, al revés. Si hay una sobretensión o hay un problema y se cae la tensión, el ferrocarril se queda sin comunicaciones, ¿eh? Entonces, porque al final es un centro de control el que dirige al ferrocarril por las comunicaciones que se van intercalando. Y además no te olvides que los ferrocarriles además están banalizados. ¿Esto qué quiere decir? Que un ferrocarril no invade un sector de vía si no ha salido el otro ferrocarril. Y eso se hace a través del centro de control. Cuando no hay energía, todo eso se cae. Y entonces, hasta que no se recupera la energía, no se recuperan las comunicaciones. Pero no un fallo de comunicación hace que te quedes sin energía, no. Las energías se van por las sobretensiones. Y te vuelvo a repetir. Y luego también Sí. hay que tener en cuenta que si tú no mantienes todo eso, también el hilo se puede ir desgastando y al final se parte. Que es lo que pasó en la Sagra, y le echaban la culpa a los de Irio. No, Irio no tuvo la culpa. Ayer La le culpa echaron, fue- ayer se Dime. lo comió Wigo. Ayer no le tocó a Irio, ayer le tocó a Wigo. Sí, claro, pero esto es el mundo al revés. El mundo al revés, ya lo acaba de explicar el otro contertulio que tenemos. O sea, si tú pagas unas tasas, que lo tienes aquí. pues Carlos, si pagas unas tasas porque te den un servicio, te tendrán que dar el servicio. No puede ser que tú no utilices el servicio para que el servicio no se desgaste. No, desde Es que luego. esto, vamos, Es una locura. es de cajón. Bueno, por tanto entiendo que vaticinas más problemas, ¿no? De la Sí, alta sí, velocidad en los sí. próximos meses. Visto lo visto. Claro. Te voy a hacer un estudio diciéndote qué se ha gastado en mantenimiento Adif en los últimos años y qué se ha gastado en nuevas obras. Vas a ver el disparate que hay. Lo mismo que el mantenimiento de las carreteras. Ya hemos hablado muchas veces de ello. Si no mantienes las carreteras, pues al final... lamentablemente, ayer vimos un accidente terrorífico con el resultado de muerte, más allá de que fuese un jugador famoso y su hermano, eran dos personas jóvenes de 28 y 26 años. El drama de los portugueses, en este caso, pasaba por tres hijos de muy cortita edad que se quedan sin padre. Y es que hace 10 años que se había casado, Diego Llota. O sea, algo terrorífico. Sobre esto solo voy a hacer un apunte porque insisto que el próximo martes lo vamos a ampliar, Andrés, pero en ese mismo punto kilométrico, hace una semana, cada noche lo veía en prensa, se produjo otro accidente grave. Por fortuna, en este caso, la conductora pudo contarlo. Pero se produjo otro accidente. Hay ahora mismo 34.000 kilómetros en la red viaria española con problemas de conservación y de mantenimiento. 34.000. Y hay zonas donde ya más que baches o agujeros parece que hay cráteres. O sea, esto es algo donde creo que el Ministerio de Transportes debería empezar a asumir su responsabilidad. Lo digo así de claro. Aquí dejémonos ya de historias, que esto está costando vidas. Se acabaron ya los pormenores, ¿no? Hombre, ya te hemos dicho que hay que gastarse el 2% del patrimonio que tengas en carreteras, que eso va en función de los kilómetros. Pero no se está gastando con la excusa de que no, Claro, no porque cobramos son peajes. Claro, ya hemos dado datos de esto, hicimos un informe en su momento. Se tenían que gastar 2.000 millones en conservación al año.
Y ha habido años que han hecho 0 en conservación y otros años 600. O sea que hay un déficit no de un año, de muchos años, y esto se va acumulando, como tú dices, y lo que es un pequeño bache y se puede solucionar con muy poco dinero, se convierte en un socavón y eso lleva más dinero luego al final. O sea que todo lo que inviertas en mantenimiento, en tiempo y forma, te lo vas a ahorrar luego con el tiempo, y sobre todo son vidas humanas, humanas. Y tú además, las carreteras de Zamora las conoces perfectamente. Sí, esa carretera es un desastre. O sea, yo la he tomado, es la que va a Vigo, desde Benavente, y está hecha, vamos, tú lo has descrito perfectamente, fatal. Entonces, claro, si tú tienes un reventón de una rueda, como tuvo la señora esta, que posiblemente iba a 120, pues tiene una gravedad el accidente. Pero si uno va a 200 o a 180, un reventón no es igual. Entonces, lo que no hay que hacer es que se produzca el reventón. Porque luego lo fácil es echar la culpa al conductor. Es que iba a 200 y tenía que ir a 120. Vale, pero si usted mantiene y aplica el sistema seguro, es decir, que la carretera ayude a salvar vidas, usted la tiene que mantener para que ese hombre no se mate, tenga un susto. Yo creo que la primera que tendría que tomar cartas en el asunto, pero como ahora en este gobierno nada funciona de una manera normal, debería ser la propia DGT, que en lugar de pasarse la vida anunciando que si cambio de señalización, que bueno, está bien adaptarlas, las señales a los tiempos modernos, que si está anunciando siempre sanciones a diestro y siniestro y implantando radares a diestro y siniestro, yo creo que ya es hora de pedirle responsabilidades al Ministerio, en este caso de Transportes, para la conservación de las carreteras, porque están en un estado tercermundista. Tenemos peores carreteras que hace 15 o 20 años en cuanto a nivel de mantenimiento. Y te voy a decir una cosa y voy a ser sincero, no es el caso de los valencianos, que no son de las peores carreteras que tenemos en nuestro país, pero hay zonas de España donde las carreteras son terroríficas. Andrés, o sea, así de claro. Sí, hombre, en Castilla y León, que tú pasaste el año pasado, ¿te acuerdas? Bueno, yo dije, pues eso, pues lo que dicen también, tú tienes en coche, tienes un reventón y depende de la velocidad. Pues claro. Yo he vivido un reventón en una autopista a 160 kilómetros por hora, pero fue porque se me metió el cuadro de una bicicleta entre la llanta y el neumático. Bueno, realmente no fue un reventón, me hizo como una especie de deshinchar la rueda así de una manera progresiva y fue porque había allí, claro, un elemento extraño en la vía. Yo he vivido eso en mis carnes y te aseguro que es una sensación muy poco agradable. Y repito, iba en torno a 160, pero como me deshinchó la rueda de manera progresiva, porque el cuadro se metió entre la llanta y la goma y el neumático, pues pude controlar el coche, lo pude sujetar, pero si revienta de repente, como es lo que tú dices, pues adiós, muy buenas. Claro. En fin. Ese obstáculo no tiene que estar. O sea que para eso estamos pagando una conservación y un mantenimiento. Sí, señor. ¿Entiendes? Sí, señor. Y bueno, y respecto a los trenes, pues continuará. El próximo martes más, amigo. ¿Vas camino de...? No, ya estoy en Zaragoza. Me acabo de bajar. Muy bien, ya digo, qué bien se oye, claro. Sí, claro. Está en un lugar... Esto no es calidad del transporte. Esto no es calidad de la cobertura, no, es que ya estás ahí en una ciudad, por cierto, magnífica. Saluda a la Virgen del Pilar, que mira que es bonito ese templo, la basílica. De tu parte, amigo, de tu parte. Venga, un abrazo grande, Andrés, cuídate. Un abrazo, venga, hasta luego. Adiós. Un apunte rápido, venga, sobre todo el tema de la conservación. Mira, apareció el tema de las redes también de comunicaciones. Bueno, es que, al final esto es derecho público y a mí es una cosa que me gusta, entre otras. Tú además eres licenciado en Derecho. Sí, claro, aquí dices, va a alta velocidad. O sea, al final esto en Derecho es compensación de culpas. Si yo tengo un accidente en la vía pública, hay un socavón, culpa mía de no haberme fijado, o en este caso de herido rápido, pero culpa de la administración de no destinar los fondos oportunos para el mantenimiento de las carreteras. Al final ya no me va a costar dinero a la administración por no haber hecho el mantenimiento, sino va a costar el dinero porque hay una compensación de culpas que hay que indemnizar. Bueno, pero ¿sabes lo que pasa, no? Como he comentado yo anteriormente, que cuando lo estás viviendo in situ, en ese momento no piensas en la indemnización. No, hombre, piensas en salvar la vida. Evidentemente. Yo lo acabo de contar, tuve la grandísima suerte de que me pasó una cosa muy extraordinaria desde el punto de vista de una incidencia en la vía, y fue que ese cuadro de la bicicleta de carreras lo que provocó fue se fue deshinchando progresivamente la cámara de aire de la rueda. No tuve un reventón como tal, pero pude sujetar el coche de 160 a 0, con el cambio. Entonces he dicho de paso. Pero bueno, también iba por la autopista, era la AP7, la que todos conocemos, de nuestra querida costa.
Y tenía una columna muy cerca de me acuerdo perfectamente, de un puente. Si el coche se me va un poco y yo me voy contra la mediana, como le pasó ayer a Diego Llota y a su hermano, me estampo contra la columna del puente. No hubiese podido hacer nada. Prácticamente cualquier nacional de Castilla y León no tienes. Pero en esa carretera que yo he recorrido, camino de Asturias, que es la famosa carretera de La Coruña, y que circunva y que va por toda esa ruta de Castilla y León, yendo por carreteras de Castilla y León, es que el grado de mantenimiento es pésimo. Sí, te lo confirmo. Malo no, es pésimo. Te lo confirmo que he vivido muchos años en Castilla y lo conozco. Lo conozco bien. Pues perfectamente. Entonces no te estoy contando nada. Bueno, algún detalle más de Red Telecom mientras Atenea localiza a nuestros dos últimos invitados. Venga, ¿qué estáis trabajando? Cuéntame. Pues nada, ayudando a los operadores a ser más rentables, básicamente. ¿Y lo conseguimos o qué? Lo conseguimos. Ahora, mira, nos han invitado y estamos valorando el acudir a una nueva feria en septiembre, una feria pequeñita de operadores, precisamente por eso, porque no solamente los operadores, pasa yo creo que en prácticamente todo el ecosistema empresarial no hay una conciencia real de cómo gestionar una empresa y al final eso repercute en muchísima rentabilidad. Pero aquí estamos hablando de otros derroteros. O sea, al final es lo mismo. Es que al final aplicas en telco, Carlos, lo que aplicas en todos los sectores. Claro, es que estamos hablando de gestionar, tú lo has dicho ahora mismo, y para gestionar da lo mismo que sea una empresa de telecomunicaciones que para vender aceitunas. Totalmente. Es decir, el modelo de gestión de una empresa, esto es como cuando hablamos siempre con nuestros queridos amigos de las startups. Hablamos muy bien, proyectos muy tecnológicos, por demás nos conocimos gracias a Startup Valencia, ya tuvimos aquí a Nacho, tuvimos al jefe, que ahora es vicepresidente también. Nos estuvo contando ya, por cierto, los pormenores de ese próximo BDS, de ese próximo Valencia Digital Summit, los días 22 y 23 de octubre. Aprovecho para recordarlo. Y insisto, podemos hablar mucho de startups. ¿Qué son las startups? Empresas. Sí. Y por tanto, hay que gestionarlo, o compañías, cuando adquieren más volumen. Pero las reglas son las mismas. Efectivamente. Lo que nos diferencia a nosotros, sí, cuando vas a hablar conmigo, sé lo que es un caudal, sé que es una fibra, sé que es una IP, sabemos negociarlo, pero al final son empresas. A ver, ¿tenemos a Bartolomé o a Héctor? ¿A ninguno de los dos? No los... En fin, intentamos... queríamos tener más valoraciones en concreto bueno, recordemos la nueva secretaria de organización del Partido Socialista, de Rebeca Torró, que es esta figura que, bueno, es muy conocida en los tiempos aquí de Ximo Puig. Bueno, sobre esto, ¿la gente se anima a poner en marcha estos operadores móviles o qué tal? A ver, ¿cómo? Sí, vamos empezando poco a poco, con paso firme, eso sí. Cada vez va entrando más gente y no solamente los que empiezan, sino que también es muy importante que los que ya están funcionando se están viniendo con nosotros, no solamente por las condiciones que podamos conseguir, que son bastante mejores, sino por el apoyo 360 que tiene con nuestro equipo. No. Muy bien, el equipo va a ser importante. Hombre, sin equipo no eres nadie. Sin equipo no eres nadie. De apoyo. A ver, vamos a ver si ahora localizo aquí a Héctor González. Por cierto, para los que son amantes del fútbol, con todos los dimes y diretes, todo el lío de Nico Williams, que el Barcelona quería comprarlo, no sé con qué, con cromos del Coyote debería ser. Bueno, pues acaba de anunciar que renueva con el Athletic de Bilbao. Así que más de uno y más de dos se quedan con las ganas. Es que esto, ya que estamos hablando de un modelo de gestión empresarial, yo quiero comprar en este caso un jugador, obviamente el otro club no quiere negociar porque quiere mantenerlo y tú intentas pensar o presionar no sé qué si no tienes dinero en mano. Aprovecho y te pregunto sobre el tema, vamos a recordar por cierto el tema del operador móvil virtual respecto al tema de la inversión también. A ver, cuéntame. Mira, trayendo eso, yo te traigo una noticia que no sé si estás al tanto, hablando de compra-ventas. No me da tiempo. No me da tiempo de estar en todos los frentes. Como puedes ver, estamos entretenidos. Ya hay dinerito sobre la mesa para comprar Finetwork. Ya tiene una propuesta de compra. Sí. Olin, un grupo con un fondo de inversiones detrás, que es un grupo de operadores locales que lo ha ido comprando una. Olin. Grupo Olin está hecho una propuesta de compra de 300 millones de euros. 100 para pagar la deuda. Pero es un grupo de operadores entonces. Bueno, es un fondo de inversiones que ha ido comprando operadores locales. Tiene bastante despliegue, sobre todo por toda la costa del Mediterráneo, Valencia, Alicante, Murcia. Tienen muchísima fibra, muchísimo despliegue. Y está por la labor de comprar Finetwork. Finetwork, 300 millones ha puesto sobre la mesa, 100 para pagar la deuda y 200 para la adquisición del... ¿Y qué crees tú que va a pasar con esto?
Interesante. ¿Dónde lo has visto? Que tú te enteras de estas cosas. Las noticias del sector. No me ha dado tiempo de poder verlo. Sí, bueno, esto fue ayer o antes de ayer, cuando se lo comunicó Link a su equipo. Entonces ya salió la noticia a redes. Muy bien, venga, rápido, ¿algún detalle para...? Nada, poco más que añadir. Ala, que te vas a la playa y vete también a ver la regata. Es de la Copa de la Reina, que está muy guay. Está muy chulo. Hace mucho calor. ¿Qué va? Yo no tengo esa suerte de estar en primera línea como tú. En el mar se está muy bien. Muchas gracias, Carlos. Gracias también a Atenea Sastre. En una hora, desde el Club Náutico de Valencia, Juan-Fran Barbera y todo el equipazo de Mañanas Tarde. Volvemos nosotros en Intercafé el próximo lunes. Adiós, buen fin de semana.